Hola Internet y bienvenidos a nuestro podcast donde te vamos a contar el dato que te falta de grandes personajes y eventos que cambiaron la historia. Mi nombre es Verónica. Yo soy Leo. 1642. ¿Me volvés a decir como si yo supiera? O 1643. Bueno. Navidad. O 4 de enero. 1 hora o 2 horas después de medianoche. Inglaterra o... No, Inglaterra está bien. Bueno, por lo menos el lugar está. En la aldea de Woolsthorpe by Colterworth, en Lincolnshire. Y se llama así porque está cerca de Colsterworth. Y porque hay otro Woolsthorpe en el mismo condado cerca de Vivaux. Bueno, no tengo idea de En fin, en este preciso instante nacía Isaac Newton. Ah, o sea que no saben cuándo nació. Hijo de Isaac Newton y Anna Skew. sea que- Lo que pasa es que hubo un problema con el calendario. En algún momento se hace un cambio de calendario y entonces la fecha quedó corrida y no está bien definido. Depende de qué calendario uses, nació en Navidad o nació el 4 de enero. Ah, mira. Es de 1642 o 1643. O sea, ¿es un año más viejo o más joven? Son Julio. unos meses nada más. Ni siquiera, son 10-15 días. Bueno. Isaac Newton. Isaac Newton. Ah, me interesa mucho esa historia. Cabe aclarar que Isaac Newton nunca conoció a Isaac Newton. Porque Isaac Newton murió 3 meses antes de que Isaac Newton naciera. No. No está tan bueno poner el mismo nombre por ahí. Bueno, pero le quedó el legado de Isaac Newton con Isaac Newton. Claro. Pero nunca se conocieron entre Bueno, ellos. Bueno. era el 1600. A ver. Ah, claro, eso lo soluciona todo. Tenías suerte si llegabas a los 20 años. Tenías 20 años y ya tenías 3 nietos. No sé si era tan así. Bueno, Bueno, la cuestión es que cuando Isaac, hijo, sí. tiene alrededor de 3 años, Ujú, su madre se casa con el reverendo Barnabas Smith ujú. y lo deja al cuidado de su abuela materna, doña Marjorie Skew. Cosa que hizo que no le caiga muy bien su padre. Sí. Y puso un poco tensa la relación con la madre. Como diría en una lista de pecados que mantuvo hasta que cumplió los 19 años, donde escribiría: amenazar a mi padre y a mi madre con quemarlos a ellos y la No. casa donde viven. Como uno de sus pecados. Tenía una lista de pecados que siempre repetía. No, tenía una lista con todos los pecados que hacía y en base a esa lista podemos deducir que él, la madre, muy bien en ese No momento le no le caía. caía. No sé, ¿cuántas veces te amenazaron a vos de quemarte a vos y a tu casa? No, nunca, por suerte. Él entonces se cría con la abuela abuela. materna. Sí, Ok. mayormente. Bueno, la cuestión es que desde los 12 a los 17 lo educan en The King's School, en Grantham, Ujú, donde aprende latín y griego y una buena cantidad de matemáticas. ok. O sea que tenían algún poder adquisitivo para ir a una escuela. No era público. Ah, era pública. Eh, Pensé que era una escuela así como. No, pupilo. tengo entendido que no, que era pública. En octubre de 1659, su madre enviuda, Ujú. o sea que me hizo sospechar de si Isaac Newton Isaac Newton no quemó a su padrastro. no sé. O Isaac Newton original no fue muerto por la madre. Porque ya es una viuda negra. y este es el segundo marido en muy poco tiempo. Sí, la época, bueno, no encontré nada, así que no lo puedo afirmar. Es solo me pintó. Bueno, la cuestión es que envió y lo saca de la escuela para que trabaje granjero. Porque hacía falta que trabaje. O sea, Una lo cosa deja es que, con la abuela, porque no lo quiere, porque el padrastro no se lo banca. claro, Y cuando el padre se muere, cuando el tipo se muere, lo agarra y le dice, bueno, venía vení. a la granja a que laburar. Claro, y aparte Isaac odiaba trabajar de granjero. Y sí. Pero Henry Stokes, que es el máster de este King's School, Ujú. termina persuadiendo a la madre para que lo deje volver a estudiar. Sería como el director de la escuela. Sí, es una cosa como un director. Bueno, esto y la motivación de vengarse de un bully de la escuela hizo que se convierta en uno de los alumnos más destacados. Ah, O sea, genio. le hicieron bullying y el tipo se vengó haciéndose más nerd. Muy bien. Así me gusta. Sí, hacía modelos de relojes de sol y molinos de viento. Muy bien. Así de nerd era. Qué genial.
Está bien, en 1600. No había nada para hacer. No podía hacer nada. No podías hacer nada. Bueno, la cuestión es que. No es cierto eso. Y ahora vamos a ver que sí hay un montón de cosas para hacer. En junio de 1661 entra al Trinity College de Cambridge. Con la recomendación de su tío, el reverendo William Skew, que había estudiado ahí. Y empieza en el colegio como un subsizar. Se llama, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe así. Que es algo así como una beca, pero vos a cambio tenés que trabajar de algo para el colegio. Okay. Isaac, por ejemplo, trabajó de ballet hasta que le dieron la escolaridad en 1664, lo que le garantiza 4 años más en el colegio hasta obtener su MI, que es el Master of Arts. Okay. En 1665 la universidad temporalmente cierra por la plaga, la gran peste de Londres. Sí. Y aunque él no fue un alumno particularmente distinguido en Cambridge, sus estudios privados en Woolthorpe son otro asunto. Ya que durante los próximos 2 años producirían cosas como el cálculo infinitesimal y la ley de gravitación, entre otras cosas. La cuestión es así. Se supone que Isaac empieza a trabajar en el cálculo en 1666. Y por esto es claramente obra del diablo. Ah, claro. No, es complicado el cálculo, pero... No, tenía todo el sentido. Está ahí nomás de ser obra del diablo, pero no. Bueno, ¿no fueron los turcos que inventaron... no, los árabes. Los árabes que inventaron los números eran matemáticos excelentes y brillantes, y toda la parte del Islam decide que los números son diabólicos y entonces dejan de hacer matemáticas. Sí, de hecho los números que usamos hoy en día son inventados por los árabes. Si se fijan en la historia, los árabes tienen cantidades de premios de todo tipo en matemática, en las ciencias en general, hasta la llegada del Islam. La revolución islámica. Bueno, como decía, así como la geometría, por ejemplo, es el estudio de las formas, el cálculo es el estudio de los cambios continuos. Ok. Hay 2 ramas de cálculo, que es el cálculo diferencial, que se trata sobre el cambio y la inclinación de las curvas, y el cálculo integral, que tiene que ver con la acumulación de cantidades y las áreas debajo o entre curvas. Todo esto parece que no tiene nada que ver entre sí, pero está relacionado bajo el teorema fundamental del cálculo, que dice que la derivación e integración de una función son operaciones inversas. Odio derivadas integrales, Creo que lo expliqué más o menos bien. Es bastante complicado como para en una frase explicarlo, pero bueno. Bueno, ¿viste derivadas integrales en la facultad o en la secundaria? Gracias, Newton. Ponele. No, sí, se usa para millones de cosas. Pero bueno, como yo dije, se supone, entre comillas, que hizo esto porque no publica nada hasta 1693. Estamos hablando de 1666 hasta 1693. Y no mostró sus estudios completos hasta 1704. Mientras que Gottfried Wilhelm von Leibniz, o algo así, un matemático, filósofo, científico, diplomata y polímata alemán, explicó completamente sus métodos en 1684. Ok. Así que por ahí también es gracias Leibniz. No lo sé pronunciar, así que gracias Newton. Y señor el otro. Bueno, y aparte se reconoció que la notación de Leibniz era más conveniente simplemente. Ok. Bueno, siguiendo en 1666. Se nota que tenía mucho tiempo libre y observó que el espectro de colores saliendo de un prisma y según la forma en que la luz entraba en él, concluye que el color es una propiedad intrínseca de la luz. Cosa que en ese momento estaba en debate. Ok. Por lo que dice que las lentes de cualquier telescopio refractor sufriría de esta dispersión del color. Esto hoy en día se conoce, se llama aberración cromática. Y como prueba del concepto construye su propio telescopio reflector usando espejos en vez de lente para el objetivo, para solucionar el problema. Y también argumenta que la luz estaba compuesta de corpúsculos y se propaga en línea recta y no ondas, pero fue severamente criticado. ¿Ves? Netflix nos está matando porque vos qué decís, ¿qué hiciste en tus vacaciones? Sí, me vi como 3 series. Y es... Bueno. No estaba de vacaciones, bueno, estaba la plaga.
Estaba la Nosotros plaga, tenemos- nosotros tenemos la plaga. La plaga y no estaríamos sucediendo ¿Cuántas series de los Netflix avances. viste? Y Bueno, pero algunas. Bueno, el cálculo ya está ya inventado. está inventado, no lo puedo necesitamos. inventar de Claro, vuelta. claro, porque es facilísimo. Bueno, la cuestión es que lo criticaron por decir que la luz eran corpúsculos y qué sé yo. Y tenía razón igual. Y si no saben de qué estoy hablando, vean el capítulo 0. Claro. A medias, ¿no? Él tenía razón. Bueno, para abril de 1667 finalmente vuelve a Cambridge y en octubre lo eligen como Fellow. Como se acuerdan de Agatha y Alan Turing. Del Trinity. Del Trinity Cambridge. Pero los Fellows tenían que ser sacerdotes anglicanos. Claro. Yo voy a volver de la pandemia con unos kilos más, no con fellowship. ¿No? ¿Está bien? Bueno. Igual, bueno. Sí, yo dije que iba a bajar 5 kilos durante la pandemia, me faltan 8 más. Está bien. Bueno, la cuestión es que tenía que hacerse sacerdote. Ok. Pero esto no... Si bien era una regla, no se hacía cumplir. A rajatabla. A rajatabla. Vos con que tener una aserción de conformidad de la Church of England ya alcanzaba, que era como decir, sí, es anglicano. Ok. Fue todo genial. Pero en 1675 pasaron muchas cosas. Por ejemplo, que este asunto de tener que ser sacerdote no se podía esquivar más. Y claro que Isaac no quería. Y aparte, habría escrito algunas cosas que de salir a la vista, bueno, a ver, pongámoslo de esta manera. Es que ya. ¿Vas a querer tu Newton jugoso o bien hecho? Claro. Ahora, no sé si lo iban a derecho, quemar. ahí derecho a la obra, no sé. Pero mínimo seguro lo excomulgaban. Y menos ser sacerdote. No, ya está, de eso olvídate. Bueno, la cuestión es que un poco antes, en 1669, obtiene el cargo de profesor lucasiano de matemática por recomendación de Isaac Barrow, que es el primer profesor lucasiano. Ok. No importa, es un cargo. Y los términos para este cargo dicen que quien lo ejerza no puede ser activo en la iglesia porque necesita tener más tiempo para dedicar a la ciencia. Y este es el argumento que utiliza con Charles II, Charles II, el rey de ese momento. Y el Charlie le dio el permiso para que no tenga que O sea, convertirse le en dice al sacerdote. rey que no puede ser sacerdote porque es profesor. Es profesor lucasiano. Lucasiano, específicamente. Claro, es un cargo en particular que viene Y así de Lucas, esquiva justamente. Así esquiva el Y sacerdote. entonces, claro, es como no puedo dejar este cargo porque es único. Hay solo un profesor lucasiano. Ok. Entonces, no lo voy a dejar y me están pidiendo como cosas que se contraponen. Y Fellow puede ser cualquiera Fellow. Claro. Entonces Charlie le dice cosas. Bueno, ahora lo que es muy probable sí es que Newton se haya sacado esto del culo. ¿Cómo de- No, yo no encontré que exista esa regla en ningún lado. O sea que se inventó la regla para zafar del sacerdocio. Le mintió al rey. Genial. Me cae mejor todavía. No lo puedo decir a ciencia cierta. Está bien, no Bien. encontraste la regla. Pero no. El cargo de profesor lucasiano existe hasta el día de hoy. No me acuerdo quién es el actual. Pero. Hasta donde yo sé, no es profesor de nada. O sea, no es sacerdote, obviamente. Pero no porque no pueda. Ok. Hasta donde yo tengo entendido, por lo menos. Si alguien me quiere corregir, bienvenido sea. Bueno, como está diciendo, pasaron muchas cosas. Ujú, Y otra de esas cosas, y que también está relacionada con Charles II, ujú. es que prohibió el café. Ajá. Y acá surgen dos preguntas. ¿Por qué alguien prohibiría el café? Sí. ¿Y qué tiene que ver con Newton? Mm. Wait a minute. Vamos a llegar a eso. Así que A este pónganse capítulo le voy a poner Newton y el café, ¿o no? ponele. La cuestión es así, pónganse cómodos porque esto parece conspiranoia, pero no tiene desperdicio. Bueno, Así que, para empezar, nos tenemos que ir unos años para atrás. ok. Específicamente a 1650. Cuando aparece la primera coffee house en Oxford. Ok. ¿Ven? Y a partir de ahí se esparcen por todos lados por el coronavirus. ¿Por qué esto fue importante? De vuelta, dos razones. Primero, que el café era muy barato. Las cafeterías te cobraban un penique para entrar y esto incluía una taza de café, el acceso a leer diarios y a conversar. Por esto se las llamó las Penny Universities, la universidad del centavo sería. Claro.
ya que daban una forma alternativa de aprender, y a pesar de que la sociedad de aquella época estaba muy enfocada en la clase y en el poder adquisitivo, en los coffee houses eso no importaba. Tener un penique y ganas de aprender era todo lo que necesitabas. Qué genial. Entonces vos entrabas ahí, te pedían el penique para entrar, te daban una taza de café y vos tenías acceso a diarios y a gente que iba a la universidad y te podías sentar ahí y charlar con los grupos. Había grupos de charla y podías saber. Qué genial. Y no estaba limitado a nadie. De hecho, tengo entendido que las mujeres también podían ir. Pero en general no iban porque se hablaban de temas como matemática que decían que no era para las mujeres. Claro. Porque bueno, todavía estaba la mentalidad esa, ¿no? En la época. Que después medio que le cerraron el totose. Pero bueno, ya voy a llegar a eso en algún momento. Bueno, y el segundo motivo es la bebida de la época era la cerveza en los ale houses. La cerveza tiene un efecto depresivo en las personas, mientras que el café, más específicamente la cafeína, es un estimulante. Sí. Esto hacía que las personas estén más activas y busquen hacer más cosas en vez de simplemente tirarse a dormir. Y ustedes dirán, sí, claro, pero si el té también tiene mucha cafeína y encima en Inglaterra donde se toma muchísimo, claro, ¿no? Bueno, no es tan así. O sea, sí se tomaba té, se lo consideraba delicioso, creo que hasta el día de hoy lo consideran delicioso, y terapéutico. Pero era cualquier cosa menos barato. Claro. En 1665, una libra de té, que es más o menos medio kilo, son 400 y algo de gramos, te podía costar entre 16 shillings, como muy baratos, y 50 shillings. Para ponernos en perspectiva, un shilling son 12 peniques. Y un trabajador calificado de la época ganaba menos de 20 shillings por semana. Claro. Así que no era algo barato. Generalmente lo tomaban los nobles y no en cantidades importantes. Y, o sea, con un shilling que no te compras nada, un pedacito así miserable de té, vos te tomás 12 cafés. Y está. Claro. Bueno. Entonces ahora vos tenés un montón de gente estimulada discutiendo un montón de ideas en estos colegios invisibles, claro, como lo llamaban. Y acceso a cualquiera, puede leer un diario o hablar de un tema y aprender. Y entre las cosas que se discutían ahí, se discutía de política. No es conveniente para el rey eso. Con lo cual, el Charles II se puso un poco nervioso y prohibió el café, el chocolate, el sherbet, que es otro tipo de bebida, y el té. No vaya a ser que se le ocurra pensar, ¿no? Claro, y sí. Sí, tengo que aclarar que hubo un complot para asesinar al rey y al duque. En una de las coffee houses. Se parece que se originó en los coffee houses entre 1680 y 1681. Después de una carrera de caballos, lo iban a agarrar y matar. Pero hubo un incendio que destruyó las habitaciones donde se iban a quedar él y el duque de York. Y se tuvieron que volver antes y se salvaron sin querer. Y después obviamente se salió a la luz esto y ejecutaron a los implicados. Uno se suicidó. Bueno, desastre. Bueno. ¿Esto fue y después las prohibió o antes las había prohibido? No, las prohibió en el 75, esto fue en el 80. Ok, o sea, las prohibió igual. No, sí, las prohibió y no pasó absolutamente nada. Bueno, se cree que este cambio en la bebida da origen a la ilustración. Ah, mira. Al periodo. Qué interesante. Que el nombre no está del todo bien, porque se llama Enlightenment, que es más parecido a iluminación. Sí. Y se pusieron ellos así porque su idea era, y lo cito, disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. Muy interesante. Y acá me surgió a mí otra pregunta, que fue, ¿por qué tardamos tanto en tomar café? Y mi respuesta es básicamente por ser idiotas. ¿Por qué? Por ser idiotas. A ver, el café crece en lo que se llama el cinturón del café. Sí. ¿Saben? Que es la zona que está entre el trópico de Cáncer. Acá estamos hablando de mediados del 1600. 1600 y pico, sí. Y antes, nada. Claro, ahí se empezó a popularizar el café. El café crece en esa zona, que está entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Sí. Más o menos. Y resulta que no había forma de transportar los granos sin que se echen a perder. Ok. Hasta que a alguien se le ocurrió tostarlos. Ok, claro. De forma masiva, ¿no? Porque sabemos que los granos se tostaban en el siglo XV, pero lo que hacían era poner como... Era como una rejilla, no una rejilla, pero poner una placa de metal con agujeritos. Sí. Y entonces ponían unos granitos ahí, los ponían sobre el fuego y con como una cuchara larga de metal los iban moviendo para que se tuesten.
Entonces eran muy poquitos granos Era para consumo instantáneo. Claro. Hasta en 1650 justamente, que en el Cairo desarrollan el cilindro para usar, que era un cilindro enorme que tiene una manija, vos lo vas girando Mira. y le das el fuego abajo, entonces vos lo vas girando y te van todo. tostando parejo todos. Y ahí cuando están tostados se pueden transportar. Claro, con tostado te dura muchísimo más tiempo. Ok. Si no se echaban a perder enseguida. Y bueno, voy a responder qué tiene esto que ver con Newton. Bueno, el tema es que Isaac frecuentaba mucho estas cafeterías. De hecho, fue uno de los primeros participantes en Oxford junto con Hans Sloane, que es el fundador del Museo Británico, y Sir Edmund Halley, el del cometa. Sí. Y hay una historia interesante que no quiero dejar de mencionar, que resulta que en una de estas coffee houses, como ya dije, se la llamaba Colegio Invisible, o Universidades por un Penique, y para que vean hasta dónde llegaban, una vez, supervisados por Newton, un grupo de científicos hizo una disección de un delfín ¡No! que atraparon en el río Thames y después se fueron a tomar un café. Ahí le pusieron el delfín ahí y mostraron ¿Cómo se diseccionaba? Sí. Dios. Y falta un par de cosas. El incidente de la manzana. Ajá, es Porque verdad. eso es muy clásico. O sea que Newton inventó el cálculo porque tomaba café. Bien podría Podría ser. ser. No, porque lo inventó antes. Allegedly. Allegedly. Bueno, muchos creen que Isaac desarrolla la teoría de la gravedad cuando una manzana le cayó en la cabeza. Esto no es así. Ah, mira. Exacto. Pero los dibujitos animados te enseñan eso y están en todos lados. Licencia poética. Isaac vio caer una manzana. Ok. Y acá hay un par de historias ligeramente distintas. Según lo que escribe Voltaire, que a su vez es lo que le contó Catherine Barton, sobrina de Isaac, dice: Sir Isaac Newton caminaba por sus jardines y tuvo la primera idea de su sistema de gravitación al ver una manzana caer del... Ok. ¡Tada! Esto claramente no dice mucho. Pero sí hay un manuscrito de William Stukeley, conocido de Don Isaac, que dice: estábamos en el jardín y tomábamos té bajo la sombra de unos árboles de manzana. En medio de su discurso, la noción de la gravitación vino a su mente. ¿Por qué esa manzana desciende perpendicularmente hacia el piso? ¿Por qué no va hacia un lado o hacia arriba? Pero constantemente hacia el centro de la Tierra. Seguramente la razón es porque la Tierra la atrae. Tiene que haber algún poder de atracción en la materia y la suma de ese poder de la Tierra tiene que estar en el centro. Si la materia atrae a la materia, debe entonces ser proporcionalmente a su cantidad. La manzana atrae a la Tierra como la Tierra atrae a la manzana. Okay. Y también tenemos un escrito de John Conduit, que es el esposo de la Catherine que mencioné antes, que dice... O sea, el primo político. Sí, no, porque era la sobrina. El sobrino político. Dice: mientras estaba deambulando pensativamente en su jardín, llegó a este pensamiento sobre el poder de la gravedad, que hizo caer una manzana de un árbol. El pensamiento es que no estaba limitado el poder de la gravedad a una cierta distancia de la Tierra, sino que se debía extender mucho más allá de lo que se creía comúnmente. ¿Y por qué no tan alto como hasta la Luna?, se dijo a sí mismo. Y si es así, esto debe influir en su movimiento e incluso también mantenerla en órbita, y entonces se propuso calcular los efectos de esta suposición. Y después hay otra historia que lo que dice es que mientras él veía caer la manzana, vino un viento y la sopló hacia el costado. ¿Vale? Entonces él vio que la manzana no cayó en línea recta, sino que como que hizo una curva. Y fue como, ok, si hizo una curva significa que esa manzana le tomó más tiempo de lo normal caer porque había una fuerza que la empujaba. Dice, ¿qué pasaría si esa fuerza fuese tan fuerte que la manzana empezaría a girar alrededor de la Tierra y no caería nunca? Y ahí fue cuando dijo, así debe funcionar la órbita. Pues la órbita es básicamente eso. La órbita de los planetas. La órbita de los planetas es más o menos eso, es como una caída perpetua. Que nunca cae y que gira. Eventualmente cae, pero imagínatelo como que es una espiral que tiene tan poquita corrección, digamos, tan poquita distancia entre una vuelta y la otra, que tenés que dar millones y millones de vueltas. Eventualmente la Luna se nos va a chocar. Sí, debería. Pero lo que pasa es que es muy probable que el Sol explote antes. Entonces, como que no importa, ¿no? Muy interesante.
¿Se acuerdan que en las casas de café Sí. se aceptaban las mujeres, pero Pero no iba. claro, como había temas como matemática, no eran apropiados para... La matemática no es apropiada para una mujer, por Dios. Obvio que no. Bueno, déjenme que les cuente sobre María Gaetana Agnesi. ¿Mm? Esto es un pequeño bonus Ok. para el capítulo. María nació... La María. Sí. Nace en Milán el 16 de mayo de 1718. Ujú. En una familia culta y adinerada mayormente. Es hija de Pietro Agnesi y Ana Fortunato Brivio. Pietro es mercader de seda Mm. y Ana es noble. Ah, ok. Sí, Pietro lo que quería justamente era como elevar el El nivel de su familia, entonces arregló ahí un casamiento con una novia. Bueno, obviamente María es niña prodigio. Ah, A los 11 años podía hablar en italiano, obviamente, francés, griego, hebreo, español, alemán y latín. Así, tranca. tranquila, sí. 7 lenguajes. A los 12 sufre de una enfermedad misteriosa y se lo atribuyen a sus excesivos estudios. Y claro, una mujer estudiando mucho debía... Claro. Así que, ¿qué le prescriben? Bailar vigorosamente y No. andar a caballo. Spoiler, no funciona. De hecho, empezó a tener convulsiones. Uf, Así que le recomiendan que busque moderación en sus actividades. claro. Porque es una cosa o la otra. Y no fun- Ahora, debía tener los mejores médicos. Eh, Porque siendo tan adinerada y de familia noble, no debía tener alguien, o sea, sí, la- lo que pasa es que... la debe haber atendido a alguien que debía ser en ese momento prestigioso. Y encima le recomienda eso. Y lo que pasa es que vos pensás también en la época, ¿no? O sea, ¿qué te puede llegar a decir el médico? Usted es mujer, está estudiando demasiado, su cerebro no lo soporta. No, pero por más que no sea mujer, imagínate que viene un hombre y le dice, usted tiene fantasmas en la sangre. Claro. O sea, ¿En qué época estamos hablando? ¿En qué año? yo te dije que ella tenía 12 y ella nació en 1716, ¿había dicho? Ahí te digo bien, espera que lo encuentro. 1718. Ah, ok. Así que a los 12, 1730. Mm. Sí, o sea, no. Bueno, te dije que no funcionó, empezó a tener convulsiones y le recomiendan entonces que se muera. A los 15 años, su padre comenzó a hacer reuniones regulares en su casa con la gente más instruida de Bolonia, Mm. donde María leería y mantendría una serie de tesis sobre las cuestiones filosóficas más rebuscadas que se te puede ocurrir. Ok. En total defendió 190 tesis filosóficas contra esta gente. Qué genio, total. Después de que Ana, la madre, muera, el padre se casa 2 veces más. Mm. Y tiene en total, incluyendo a María, 21 hijos. No perdía el tiempo el señor. Ahí sí no había tele, ¿eh? Ahí no había tele. Bueno, la cuestión... ¿Se casó con nobles, ¿sabes? No sé, no encontré Porque bien con ya- quién se casó, ya- pero me parece que ya no ya importaba no porque importaba. creo que hereda el título de él. Ah, ok. Entonces, Del esposo. me caso con quien venga. Bueno, la cuestión es que María se había vuelto muy religiosa y quería hacer trabajos de caridad y demás. Así que el padre le dijo que mientras siga estudiando matemática puede hacer todo el trabajo de caridad que quiera. Qué genio el padre. Eso sí, tenía que seguir enseñándole a sus hermanos más chicos. Mm. O sea, en realidad lo que termina, creo que yo lo explico durante un ratito. Lo que quería hacer María era entrar en un convento. Y ese padre le dijo, no. Inteligente el tipo. Porque no le iban a dejar estudiar nada. No, entonces le dijo... Capaz que pobre decía, me voy a hacer monja para que me saquen de encima estos pibes. Es que, bueno, justamente después de que muere la madre, Ella se tiene que hacer cargo de todos los hijos. se empieza a hacer cargo de Los la hermanos. casa. Mm. No de los hermanos, sino del trabajo de la casa. Pero ya le quita esa responsabilidad de tener que hacer sociales. Mm. Entonces como que se retira. Nunca fue, por lo que yo leí, de querer figurar. Mm. Ok. Bueno, entonces ya lo hacía imposible para ella entrar en el convento, que era lo que ella quería, y su padre se muere. Pero la deja vivir en un pseudo retiro eterno sin necesidad de tener que interactuar con la sociedad. Después de que la madre, ¿no?
Claro, en convento por ahí ya podías llegar a estudiar, no matemática, no creo, bueno, no sé. No. Y probablemente estar no. recluida y que no la molesten. Bueno, la cuestión es que entre 1739 y 1740 lee lo voy a destruir este título, Traité analytique de section conique ¿Es en francés? sí, del marqués Guillaume de l'Hôpital. Sin ese, Hôpital, no sé cómo se pronuncia. Y con ayuda de un monje olivetano, no tibetano, Ok, comía, es de los olivos. sí, se llama Ramiro Rampinelli. ¿Qué hacer así? Claro. Que dicho sea de paso, era un matemático muy notable de la época. Mm. Estudia cálculo diferencial e integral, la doña mirá. María. Algo que hablamos. Hace 20 minutos. Que según los ingleses, no estoy seguro si decían que no se podía o que no era propio de una dama, pero como sea, ella lo hizo. Bueno, entonces vamos a ver qué hizo. Integrales, no. Ya, sí. Si a mí me hubieran dicho en la facultad, No podés. no podés, yo lo hubiera hecho con más ganas. Seguro. Pero- Bueno, vamos a ver qué hizo la doña Agnesi. Es la primera mujer del mundo occidental que obtuvo algún tipo de reputación en matemáticas. Es la primera mujer que trabajó como profesora de matemática en una universidad. Sí. Y es la segunda en trabajar como profesora en general en una universidad. Hubo una mujer Una antes previa. que... sí. Su obra Instituzioni Analitiche ad uso della Gioventù Italiana Muy bien. fue considerada como la mejor introducción existente a los trabajos de Euler. En estos libros, son dos por lo que tengo entendido, el primero trata de magnitudes finitas y el segundo de análisis de infinitesimales. Son más o menos 1000 páginas en total que incluyen desde el álgebra hasta las ecuaciones diferenciales. La imprenta donde hacen estos libros se encuentra, para sorpresa de nadie, en la mansión de los Agnesi y fue ella misma quien dirigió el trabajo de impresión. Sí, sí. Y después hubo una versión traducida al inglés de esta obra que fue dedicada a la emperatriz María Teresa Walburga Amalia Cristina del Holy Roman Empire, el Imperio Sacro Romano, Sacro Imperio Romano, que le agradece regalándole un anillo de diamante, una carta personal y una caja de diamante y cristal pues, con el anillito adentro. Y no fue la única. El Papa Benedicto XIV, le escribió una carta y le mandó una guirnalda de oro y una medalla también de oro por el trabajo que hizo. Muy bien. En esta obra hay una cosa bastante particular que me causó mucha gracia. Sí. Entre muchas otras cosas que se discuten, obviamente son 1000 páginas, se discute una curva, así como se lo imaginan, una línea en un papel, que fue estudiada y construida por Pierre de Fermat y Guido Grandi, y Isaac también, a la que Grandi le pone el nombre versoria, que es un término náutico en latín usado para una cuerda que hace girar la vela. En español se llama escota. Porque la curva se genera usando un círculo y como que vos haces girar un punto que va dibujando esta línea. La curva, ¿no? Entonces, como esto hacía girar la vela de una forma similar, le pone así. Entonces, cuando lo traduce al italiano, del latín, hace un juego de palabras y usa el término versiera. Sí. ¿Está bien? Para el nombre de la curva. Que según mi primo Nahuel, que es un grosso del italiano y los idiomas en general, significa observar si había sido. A ver si era, claro. Vale. En italiano de verdad significa diableza o demonia. Ok. Por el tema de adversaria. Porque aparentemente, por lo que yo encontré, el término original era aversaria. Y lo que es aparentemente un término antiguo de un dialecto tipo en Toscana. Ok. Y hoy en día se usa versiera. Versiera. Con lo cual lo tradujeron al inglés. Se cree que por la falta de contexto, que no sabían que venía del latín, le ponen a la curva la bruja de Agnesi. Ah, claro. Pues la adversaria, la bruja. Le ponen la... O sea, la curva se llama la bruja de La Agnesi. bruja de Agnesi, sí. Y bueno, en español también porque toman la traducción del inglés. Ok. Y decía The Witch of Agnesi. Y en español suele ser. En realidad creo que ya todo el mundo sabe que del tema este y le dicen simplemente la curva de Agnesi. Está bien. Ahora, y en 1752, después de la muerte del padre de Pietro,
finalmente se dedica a su largamente esperado sueño de estudiar teología y se dedicó a los pobres, desamparados y enfermos. Se deshizo de los regalos que recibió y recaudó dinero para continuar su trabajo ayudando a los pobres. En 1783 funda la ópera Pia Tribulso, un hogar para ancianos de Milán, y finalmente el 9 de enero de 1799 María muere pobre y es enterrada en una fosa común junto a otros 15 cuerpos. Así que no terminó. No, el tema es, o sea, vos pensás que en realidad gracias al padre hoy tenemos un montón de cosas pero ya no quería hacer eso, quería hacer otra cosa. Era muy buena en matemática, claramente. Y bueno, pero quería hacer otra cosa. Bueno. Así que no sé, ¿a quién le tenemos que agradecer entonces? Por eso no sé, pero está bueno o sea, está bueno lo que hizo. O sea, aunque él haya sido obligada por el padre, no sé. Está complicado. Está complicado. Bueno, pero ¿Y tomaba café? Suponemos que sí. Supongo que sí. Pero bueno, vos fijate, pobre, tenían compulsiones. Sabés que la matemática no era para las mujeres en esa época. Y hacer cualquier otra cosa, pica una garrapata, andás a ver. Sí, no sé. Bueno, muy interesante, me gustó. Quiero saber más sobre mujeres y la ciencia. Vamos, hay cualquier cantidad. Sobre la otra primera ¿La profesora. No me acuerdo cómo se llamaba. Yo pido, si ustedes quieren saber también, pueden pedir. Sí, cualquiera puede pedir y decir. Después yo le digo, no, no, porquería. Pero, sí, se puede pedir. ¿Algo más para agregar sobre la bruja? Nada. Nada, bueno. Ya está. Me encantó lo de los coffee houses, las casas de café. Es una historia bastante loca, pero sí, pareciera... Ahora también está el del cometa. Halley estaba ahí también, sí. Muy interesante. Claro, o sea, estaban hablando de la gravedad. Estaban hablando de todas esas cosas en los... Se discutían un montón de ideas. Por eso decía, el gran drama que... A Carlos II no le falló ni un poquito la predicción. Dijo, acá estos tipos van a construir, porque él creo que tiene una monarquía muy absoluta. Y de hecho creo que quería pasar una ley de no me acuerdo qué, al punto que disuelve el parlamento como 4 veces para poder pasar esa ley. Claro. Y no se lo dejaban. Entonces terminó pasando esto de tipo, están conspirando contra mí, bla, bla, bla. Sí. Era verdad, y bueno. Fíjate. Así que bueno, esa fue muy interesante. la historia rápida de Don Sir Isaac Newton. ¿Algo para agregar? Nada. No. Y ese fue el episodio de hoy. Nos pueden encontrar en eldatoquetefalta.com y en todas las plataformas de podcast como El Dato Que Te Falta. Si no estamos en tu favorita, mándanos un mensaje y lo vamos a arreglar. También nos encuentran en Twitter, Instagram y Facebook como El Dato Que Te Falta. Los esperamos la semana próxima con más curiosidades de grandes personajes y eventos que cambiaron al mundo.